la hoja 14 en la cadilla A al comienzo del segundo renglón. Terminamos viendo, como siempre en la clase anterior, la opinión de Rabbi Yehuda que había dicho con respecto al Cohen Gadol, que se transformó Bar Minnam en Onen. Le falleció uno de los parientes cercanos y él tiene que seguir igualmente haciendo la boda de acuerdo a los parámetros de la Torah. La viuda dijo, la Torah le habilita, pero nosotros durante el periodo diurno le prohibimos. Tengo miedo que venga a comer de los korbanot. Si bien la Torah le permite seguir y continuar con el servicio, pero no le permite comer de los korbanot. Yo tengo miedo, dijo la viuda, que él, de seguir haciendo el servicio, venga también a comer. Por lo tanto, durante el día le prohibimos hacer el servicio, que a la noche vaya y ahí sí va a poder comer. Con respecto a esto, la Gemara pregunta, Amarle Rabba le preguntó Rabba a Rabba, Migazar viuda, Shemeyohan, ¿acaso la viuda puede ser que él haya decretado que no haga el servicio por miedo a que va a venir a comer? Vean, aparentemente tenemos en nuestra Mishnah, aquí, en el tratado de Yomá, una prueba que nos dice distinto. ¿Por qué? Estuvimos viendo en las clases anteriores que la viuda nos proponía darle una segunda esposa al Cohen Gadol previo a Yom Kippur para cubrir ante una inminente muerte de la esposa original. Ahora bien, analicemos nosotros cuál sería entonces la situación. La sospecha que teníamos es que muera su esposa original y sin embargo que el Cohen Gadol siga trabajando en Yom Kippur teniendo una segunda esposa. Ahora bien, más allá de que él tiene una segunda esposa y puede entonces en este aspecto seguir la bodá, ya que tiene que tener una esposa para hacer la bodá en Yom Kippur, pero al fin y al cabo, al haber muerto la primera esposa, él se transforma en un onen, se transforma en esta persona triste y preocupada, que queda exenta de hacer la bodá en Yom Kippur. Y sin embargo, de acuerdo a la viuda, él sigue trabajando en Yom Kippur. ¿Y por qué? La viuda se me yojan. La viuda no le prohibió hacer la bodá en Yom Kippur por miedo a que va a venir a comer. Aquí nosotros estamos estudiando que la viuda al onen le prohíbe, al Cohen Gadol onen le prohíbe hacer la bodá, por más que en la Torah está permitido, por miedo a que va a venir a comer. Y en Yom Kippur nos dijo claramente que él se puede transformar en un onen e igualmente haga la bodá. Marle le contestó algo sencillo. Aquí hasta tam que va Yom Kippurim. Aquí, la situación que nosotros estamos hablando es en el día de Kippur. De Kule alma la Kaachle. Ninguna persona come en Yom Kippur. Una melata el mejá, él tampoco va a venir a comer. Él no se va a encontrar con ninguno de todos los Kohanim en el Bet HaMikdash que esté consumiendo ningún tipo de korban y ningún tipo de minjá, ya que es Yom Kippur y todos se abstienen de comer. Entonces, él tampoco va a venir a comer, ya que ve como todos se abstienen y nadie come, lo va a mantener a él atento tampoco de no comer. Ajá. En cambio, en la situación normal que estábamos hablando del Cohen Gadol, que se transformó en onen, es en cualquier día del año. Y allí, en el Bet HaMikdash están todos los Kohanim comiendo de los Kodashim, los animales de Hatat, los animales de Ashad, de expiación, de culpa, Hazde Bashok, pecho y pata de los Shelamim, las Menajot, todos están consumiendo. Y él también normalmente consumía. Tenemos miedo que va a venir a consumir él también. Por eso, decretó la viuda que no haga bodá incluso el Cohen Gadol cuando está onen, para evitar que venga a comer de alguno de los korbanot, que eso sí es una prohibición de la Torah. Pregunta al margen la Gemara, no entiendo todo este interrogante que nos estamos embebiendo en él. ¿Acaso esto que estás planteando como en Yom Kippur se hubiese arreglado el Cohen Gadol es real?
¿Acaso recayó sobre el Cohen Gadol en Yom Kippur Anenut? Estas leyes de tristeza y aflicción. Vean mi iglesia, si de acuerdo a lo que estudiamos en la clase anterior, el Cohen Gadol le escribía 2 gitín, uno a cada una de sus 2 esposas en víspera de Yom Kippur, para lograr estar divorciado de una y casado solamente con la otra. Aquella que fallecía, él la tenía divorciado de antes de Yom Kippur. Si la divorció de antes de Yom Kippur porque el get recaía retroactivamente, quiere decir que en Yom Kippur, cuando falleció esa mujer, ya no era más la esposa, ya estaba divorciado. Y no se hacen leyes de duelo y tristeza por la mujer que ya no es más la esposa de él. Esto es lo que plantea la Gemara. ¿Acaso ante una situación como esta recae sobre el Cohen Gadol o sobre cualquier otra persona las leyes de Anenut? Vean mi iglesia, si se la había divorciado. Dice la Gemara, es verdad, pero Neide Anenut la Haira, es verdad que no le recaen las leyes de Abelut, ni de duelo, ni de Anenut, de esta tristeza y aflicción. Sin embargo, Atrude Miramitrid, ¿acaso no es real que queda perturbado y de alguna manera un poco desatento a la abodá? El Cohen Gadol tiene que hacer todo el servicio con alegría y plena concentración. Incluso que alágicamente, legalmente hablando, él ya la había divorciado. Pero seguro que esto le afecta emocionalmente. Y esta afección emocional también sería un inconveniente para la abodá. Por eso planteó que en Yom Kippur no le tendríamos que permitir. A eso no respondió. No hay ningún problema. El Cohen Gadol en Yom Kippur sigue trabajando normalmente, incluso ante esa situación. ¿Y miedo a que venga a comer? No hay miedo. O sea que ninguno come, tampoco él va a venir a comer. Ahora bien, podemos avanzar con la segunda Mishnah de este primer capítulo del Tratado de Yomá. Ya sabemos entonces que el Cohen Gadol, 7 días antes de Yom Kippur, lo aislábamos, lo apartábamos por pedido de la Torá, de acuerdo al pedido Hanan que se aprende en los Pesukim, de acuerdo a Resh Lakish, por compararlo con el Har Sinai, etc. Lo mantenemos aislado. Durante los 7 días le salpicamos agua de la parada, agua con cenizas de la vaca roja. Dijimos que no son realmente los 7 días completos, ya que en el día de Shabbat no le salpicamos agua, pero los otros 6 días sí le vamos a salpicar. Sobre esto la Gemara nos trae ahora la siguiente Mishnah. Kol Shivat Yamim, durante todos esos 7 días que el Cohen Gadol estaba aislado y vivía en la habitación del Bet HaMikdash, en esta Lishkat Farhedrin, en la habitación esta que dijimos de aquellos gobernadores que cambiaban año a año. Durante esos 7 días, él va a ser quien va a salpicar la sangre de la ofrenda matutina y vespertina que se traían todos los días en el Bet HaMikdash. Umaktinet Ketoret, también la quema del Ketoret, del incienso que se traía todos los días, mitad de la mañana y mitad de la tarde, quien es responsable de hacerla durante todos estos 7 días va a ser exclusivamente el Cohen Gadol. Umetibet Nerot, también la preparación de las candelas de la menorá del Bet HaMikdash, limpiando las apagadas de la noche anterior, cambiando las mechas y colocando el aceite para el nuevo encendido. También eso lo debe hacer el Cohen Gadol durante los 7 días. Umakriv et harosh et haregel, y la cabeza y la pata derecha delantera del Tamid Shel Shachar, de la ofrenda diaria matutina y vespertina, el Cohen Gadol se va a encargar de él mismo llevarla hacia el Mizbeach y lanzarla para quemar en la Maharajá, en la fogata. ¿Por qué? Durante estos 7 días nosotros le ponemos y responsabilizamos al Cohen Gadol de hacer todas estas abodot, cosas que no le competen realmente al Cohen Gadol y la puede hacer cualquier Cohen,
Esto es, para que sea Makir Veragil Beser Abodá, para que esté en una práctica constante en estos últimos 7 días previos a la Abodá de Yom Kippur, y esté, como se podría decir de alguna manera, entrenado en lo que es salpicar la sangre, lo que es la quema de ketones, en la menorá, etcétera, que todo eso lo va a tener que hacer el Kohen Gadol en Yom Kippur él solo. Entonces, para que ya esté acostumbrado, adiestrado, y lo pueda hacer con facilidad y rapidez, estos 7 días que estaba viviendo en el Bet HaMikdash, exigimos a él que haga todas estas cosas. En cambio, en el resto del año, Im Ratzah Leakriv Makriv, Shekohen Gadol, Makriv Helek Barosh, Venoter Helek Barosh. En cambio, durante todo el resto del año, el Kohen Gadol podía optar. Si bien había un orden específico en las familias de los Kohanim, qué familia trabajaba cada día y cada semana, el Kohen Gadol estaba fuera de toda esa organización. Él, si quería, Makriv Helek Barosh, podía él elegir qué Korban hacer. Desplazaba a los Kohanim oficiales que tenían su día destinado y él podía elegir hacer la boda a su gusto. Lo mismo en la repartición de la carne, de las ofrendas, etc. También el Kohen Gadol tenía la prioridad, podía venir en cualquier momento y elegir el mejor trozo que a él le parezca y llevárselo para él. Así era normal durante todo el año, pero en estos 7 días solo le permitimos a él que hagan todas estas abodot que nombramos para ir adiestrándose. Entonces, vemos claramente que durante estos 7 días él está apto para hacer abodot en el Bet HaMikdash. A pesar de que mencionamos que los salpicaban durante los 7 días, fuera del Shabbat, 6 días, con agua y cenizas de la parada Adumá, de la vaca roja. Dice la Gemara, Mantana, quiere ser Taná nuestra Mishnah, que nos dice que él debe trabajar estos 7 días, Amar al-Jizda de la Rabbi Akiva. No es seguro como Rabbi Akiva. ¿Por qué no es Rabbi Akiva el autor de nuestra Mishnah? De ahí Rabbi Akiva, Amar Tahor, Shenafla Alab Haza'at Meato. Rabbi Akiva enseñó, aquella persona que estaba tahor, que estaba puro y no tenía impureza por el muerto, si a él le salpicaron agua con ceniza de la parada Adumá, quedó impuro. El agua de la parada Adumá tiene la característica de purificar a quien estaba impuro por un muerto, pero quien estaba tahor lo impurifica. Entonces, ¿cómo se le habilitaría a que trabaje durante estos 7 días en el Bet HaMikdash? Si durante estos 7 días mencionamos anteriormente que le salpicaban a diario agua con ceniza de la parada Adumá. Sospechamos quizás ya se ha impurificado con algún muerto sin que se dé cuenta y nosotros necesitamos que esté 100% puro para trabajar en Yom Kippur. Entonces todos los días le salpicábamos por miedo a que sea el 3er o 7º día. Y si le salpicamos, recuerda Rabbi Akiva, se impurificó. Y estando impuro, ¿cómo va a trabajar en el Bet HaMikdash? Detaña. Como estudiamos esta discusión entre Rabbi Akiva y los Hajamim, el pasuk nos dice, le salpicará con las aguas y las cenizas de la parada Adumá el puro al impuro, sobre el impuro, para purificarlo. Esa es la intención de la Torah. Pero la expresión ala tamé está de más. Veizá hatahor alab, va a salpicar el puro sobre él. ¿Por qué tuvo que decirnos ala tamé, sobre el impuro? Dijo Rabbi Akiva, tahor ve ala tahor tamé. Perdón, veizá tahor ala tamé, ala tamé tahor, ve ala tahor tamé. Dibre Rabbi Akiva hace diuk, es meticuloso. Rabbi Akiva es detallista en las palabras de la Torah. Salpicará el puro sobre el impuro. Ahí, cuando el puro salpica al impuro, lo purifica. En cambio, si salpica al puro, quiere decir que lo impurifica. Es el inverso. Y aquí aprendió Rabbi Akiva que salpicarle agua con ceniza a la parada de una persona pura se lo impurifica.
El abedvariva me cambiarían tum'ah. Jajamim dicen, no señor, lo que Pasuk dijo va a salpicar el puro sobre el impuro. Viene a enseñarnos otro concepto. Viene a enseñarnos que solamente llamamos salpicada si se lo hizo aratamé, si se lo hizo sobre alguien susceptible a la impureza. ¿Qué quiere decir esto? Hay una alajá. Nos dice la Gemara, Maihi, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué dirán? Como estudiamos allí en el tratado de Pará. Si el Cohen que estaba purificando a las personas y a los objetos de Tum'at Met, de impureza por algún muerto, salpica, tuvo intención de salpicar a un animal para purificarlo, cosa que es inexistente, ya que el animal vivo no es susceptible a la impureza de los muertos ni a ninguna otra impureza. Sin embargo, este Cohen equivocadamente estaba purificando todas las pertenencias y vino a purificar también al animal. Salpicó sobre él con las plantitas de hisopo, con las plantitas de hisopo. Adam, algunas de las gotitas no fueron bien apuntadas y tocaron contra el cuerpo de una persona. Si en estas plantitas todavía quedó agua para salpicar, puede perfectamente salpicar con esas aguas algún impuro para purificarlo. La Torá prohíbe reutilizar el agua con ceniza de la parada de humano. Si ya se utilizó una vez o se le dio algún tipo de uso, queda invalidada para ser reutilizada. Ahora, cuando el Cohen salpicó al animal, al no tener ningún tipo de validez, porque Beizat ahora la tamé, la Torah dijo, salpicar es sobre algo impuro. Y el animal no existe que esté impuro. Entonces no es considerado salpicada. Si no es salpicado, se llama que no hizo absolutamente nada con estas aguas. Y por lo tanto, si aún quedaron restos en la planta, él puede salpicarlas sobre otra persona. En cambio, si él tuvo intención de salpicar a una persona, vadai que se llama salpicarla. Y sin embargo, no apuntó correctamente y las gotas cayeron sobre un animal. Incluso si quedó más agua en el Ezob, no puede reutilizarla, ya que se llama que él tuvo intención de salpicar, por más que apuntó mal y no le dio a ninguna persona, pero esa fue su intención. Entonces se llama que hizo una acción con esto. Si ya hizo una acción y le dio un uso, por más que al final no le sirvió, ese agua ya no se la puede reutilizar. Esta es la verashá que hacen Jajamim. En cambio, si salpican a un puro, de acuerdo a Jajamim, no se impurifica en lo más mínimo, no hay ningún problema. Y puede hacer la abodá. Por eso podíamos salpicarlo al Cohen Gadol durante los 7 días previos a Kippur, y él sigue trabajando normalmente porque esas aguas no lo impurifican. Y explica la Gemara, ¿cuál es el motivo de Rabbi Akiva? Que dijo que la Torah está enseñando que impurifica al puro. Dice la Gemara, como explicamos anteriormente, la Torah tendría que haber escrito y va a salpicar el puro sobre él, que es sobre la persona que se impurificó por un muerto, que viene hablando el Pasuk. Va a venir el Torah y le va a salpicar sobre él. Maya la tamé. ¿Por qué la Torah se molestó en explicar? Va a salpicar sobre el impuro. Si maminá, a la tamé tahor, de a la tahor tamé. Pero enseñaros la Torah. Él solamente salpica a quien está impuro. Y a él se lo salva purificándolo. A quien estaba puro, lo ensucia y lo impurifica. Esa es la postura de Rabbi Akiva. Y por eso estamos diciendo que nuestra Mishnah no es compatible con Rabbi Akiva. O sea que no le permitiríamos al Cohen Gadol, luego de salpicarle en estos días, que él haga abodot en el Bet HaMikdash, como nombró nuestra Mishnah. Pero Rabbanan, en cambio los Jajamim interpretaron el pasuk distinto.
Ay, Lidmarim Mekabelim Tum Audiata. La Torah vino a enseñarnos que tiene que ser sobre algo que pueda recibir impureza. Solo llamamos salpicar y que se realizó un uso si fue salpicado sobre quien pueda recibir impureza. Abarajá, calva Homeru. Pero aquí, ante la situación nuestra, salpicarle agua de la parada Dumá a un puro, hacemos aplicamos una lógica sana. Y a la tahor lo consiguen. Si al impuro tiene la capacidad de purificarlo, al puro hace falta aclarar, seguro que va a quedar puro. Por lo tanto, no aceptamos la interpretación de Rabbi Akiva que impurifique al puro. Esta es la discusión que hay entre Jajamim y Rabbi Akiva. Dice la Gemara al margen, Rabbi Akiva, ahí no de Kamar de Shlomo, Marti Ahkama Virrahokam Menni. De acuerdo a Rabbi Akiva, se entiende perfectamente la expresión dicha por Shlomo Amelech en relación a la parada Dumá. Shlomo Amelech dijo, Marti Ahkama, yo dije, voy a tratar de comprender, darle un sentido al funcionamiento de la parada Dumá, pero encontré que está muy distante de mí y no tengo la capacidad de poder comprenderlo. ¿Por qué dijo esto Shlomo Amelech? Por esta contradicción que nos presenta Rabbi Akiva. Al puro lo impurifica y al impuro lo purifica. ¿Qué es entonces la fuerza que tiene estas aguas con la ceniza de la parada Dumá? ¿Fuerza purificadora? ¿Fuerza impurificadora? Marti Ahkama Virrahokam Menni. A eso dijo Shlomo Amelech, está más allá de mi comprensión. Ve Rabbanan y Jajamim, ¿cómo van a explicar este pasuk que dijo Shlomo Amelech? Si para ellos solamente purifica, ¿cuál es la complejidad a la que se refirió Shlomo Amelech que no sería comprensible? Rabbanan Aulemaze Ulmazin Alav Tahor. Jajamim te dicen, esto se aplica para lo siguiente. ¿Quién salpica el agua de la parada Dumá? Y a quién se le salpica, ambos se mantienen puros. El que salpica y a quien le salpicaron. En cambio, quien toque las aguas de la parada Dumá se impurifica. Y esta es la complejidad y lo difícil de comprender. Si estas aguas tienen la capacidad de purificar a quien estaba Tamemet y no lo impurifican a quien lo salpica, ¿por qué quien lo tocó queda impuro? Sobre eso dijo Shlomo Amelech, Amarti Ahkama Virrahokam Menni. Pregunta la Gemara, ¿Umazé Tahor? ¿Cómo que Jajamim están diciendo que quien salpica el agua de la parada Dumá está puro, está Tahor? De Akitib, Umazé Me'anidá Yechabes Begadam. La Torah dice, quien salpique, es pasuk, explícito en la Torah. Umazé Me'anidá, y quien salpique de las aguas de la purificación, Yechabes Begadam, tendrá que purificarse él y sus vestimentas. No solo que se purifica su cuerpo, hasta las vestimentas que vestía en el momento de salpicar también se purifican. Maimazé, no guía. Jajamim dice, no señor. Lo que pasó dijo quien salpique, no hace referencia a quien salpique, hace referencia a quien toca las aguas de la parada Dumá. A quien toque, de Aketib. Mazé, de Aketib, no guía. El pasuk dice, Umazé be'anidá, Yechabes begadam, ve'hanogea be'anidá, itmad ha'aretz. Pasuk nombra a los dos, quien toque y quien salpique. Ambos están nombrados en el pasuk. ¿Cómo tú puedes explicar que lo que la Torah dijo el que salpique esté haciendo referencia a quien lo toca? Luego la Torah aclara y quien toca, que también se purifica. Peor, no solamente eso, más de Baikibus Begadim. La Torah aclara que quien salpica, él se purifica y hasta sus vestimentas se purifican, como nombramos antes. Pero que lo va a equipos Begadim. En cambio, quien toca el agua de la parada Dumá se purifica él, pero no necesita purificar sus ropas.
Quiere decir que son dos conceptos completamente separados. Y no se puede estar refiriendo a eso el pasuk. Ella. Mai mazé. Si no tienes razón. Quien toca el agua de la parada más se impurifica. Quien salpica las aguas de la parada más no se impurifica. Y entonces, ¿qué es lo que la Torah dijo de que salpica se impurifica? No sé. ¿Quién transporta el agua de la parada de un mar? ¿Quién la salpica? Está taor. ¿A quién se le salpica? También está taor. ¿Quién las toca? Se purifica, como dice Pasuk. Vean lo que ya me anita. Quien las transporta también se purifica, él y sus vestimentas. En esto de la Gemara no sé. Pregunta la Gemara, no entiendo. Si se está refiriendo a quien transporta y alza las aguas, ¿por qué la Torah lo nombra el que salpica? ¿Qué diga el que las transporta? ¿Tanto le cuesta a la Torah utilizar la expresión correcta y exacta? ¿Por qué se refirió al que las transporta con la expresión de salpicar? Maitama, que tiene más de, ¿sabes cuál es el motivo que dice el que salpica? Hakamashmalan. La Torah nos está enseñando una regla. De Baenan Shiur Haza'a. Para que alguien que transporte las aguas de la parada de un mar se purifique, tiene que estar transportando una cantidad suficiente como para poder ser salpicada. Si está llevando solamente restos que quedaron, que no hay manera de poder salpicarlos, entonces quien transporte eso no se purifica. Solo quien transporte una cantidad digna de poder salpicar, ahí se va a purificar. Y ese es el motivo por el cual la Torah utilizó la expresión umazé. Quien salpique se purifica. No habla de quien salpica. Habla de quien transporta. El que transporta se va a purificar si tiene cantidad suficiente como para salpicar. Dice la Gemara, esto está bien. Y se puede explicar el pasuk de esta manera de acuerdo a los jajamim. Siempre y cuando vayamos con la postura que dice, hace falta una medida para salpicar. Entonces, la Torah aquí nos está exigiendo esa medida para que se purifique quien la transporta. Pero para quien dice que la Torah no exigió ninguna medida, ¿cómo interpretarían este pasuk? ¿Por qué hablo del que salpica? Si no hay una medida para salpicar. Dice la Gemara, afilu le mandé a Maraza en Tzricha Shior, anemile, agaba de Gabra, aval de Mara, Tzricha Shior. Dice la Gemara, no señor. ¿Es verdad que existe esa discusión? Si hace falta una medida o no hace falta una medida de agua con cenizas. Pero eso fue dicho en relación a la persona que está purificando. ¿Qué cantidad de agua debe rociar el cuerpo del impuro para purificarlo? Ahí discutieron si hace falta una cantidad, una medida específica o no. Entonces, ¿quién sostiene que no hace falta ninguna medida específica? Está perfecto. Incluso la más mínima gota que haya rociado sobre su cuerpo ya lo purificó. Pero están todos de acuerdo que en el recipiente que se encuentra el agua con cenizas sí tiene que haber una medida. Eso es indiscutido. La discusión si hace falta medida o no es con respecto al que estamos purificando. ¿Qué cantidad de agua debe rociarle? Pero no con respecto a que el salpica. Tiene que tener en el recipiente una cantidad suficiente como para poder salpicar. Titnan, como dice la Mishnah, ¿cuánto tiene que haber para que se llame Kedeh Hazah? Suficiente como para salpicar. Hay que purificar a quien lo transporte. Lo suficiente como para poder sumergir el extremo de la plantita de hisopo y poder luego salpicar y que no quede absorbido en esas hojitas de tan poca cantidad de agua que había. Entonces vemos
que sí se necesita una medida para el recipiente. La medida equivalente a poder salpicar. Y quien transporta esa cantidad de agua se impurifica. Y eso es lo que dijo Umazemeanida. Quien transporta cantidad suficiente para poder salpicar se va a impurificar. Por lo tanto, nuestra Mishnah es compatible con los Jajamim, que incluso a quien le salpican con agua la parada Dumá se mantiene puro. Solo quien la transporta o quien la toca se impurifica. A quien le salpican no hay impureza. Y por eso el Kohen Gadol durante estos 7 días le salpicaban y podía trabajar en el Bet HaMikdash. Pero de acuerdo a la Rabbi Akiva es imposible porque él se impurifica cuando le salpican. Abaye Amar. A eso vino Abaye, intervino y dijo: no señor. Afilu Temar Rabbi Akiva. La Mishnah no está compatible perfectamente con Rabbi Akiva también. De David Abodá Kulei Yomá. Rabbi Akiva va a explicar de la siguiente manera. El Kohen Gadol se levanta a la mañana y hace todas las abodot que se necesitan. Todo. Y hace la de la mañana y hace la de la tarde. Ulpania. Y cercano al atardecer, al oscurecer. O sea, cuando está por ponerse el sol. Maduale. Le salpican a él agua de la parada de un más. Él ya hizo todos los trabajos del día. Está por terminar el día, antes de la puesta del sol, le salpican con agua de la parada de un más. De acuerdo a los días que va, se lo impurifica. Vetabil, inmediatamente va a la tevilá antes de que se ponga el sol. Veabil es Arab Shemesh. Y ni bien se pone el sol y se hace de noche, ya está tahor. La impureza le vino por lo que le salpicaron. Eso fue cercano a la puesta del sol. Va a la tevilá, esa impureza ya se le quitó parcialmente, y ahora con la puesta del sol y salida de las estrellas se termina de purificar. Y así hace durante los 7 días, trabajando perfectamente en estos días de aislamiento, sin impurificarse más que unos instantes antes del anochecer.